Si sientes que algo se mueve a tus espaldas mientras me escuchas, ya eres parte de nosotros. Para asegurar que este círculo nunca se rompa, suscríbete y deja tu like. Es la señal que necesitamos para saber que sigues ahí, al otro lado del velo. Comparte este episodio con un alma curiosa. Solo si confías en que puedas soportar el peso de lo que aquí se cuenta. Mantén la vela encendida. Hay recuerdos que guardamos porque nos dejó una huella en la piel, en el corazón, o mejor dicho, en el alma. Mi infancia en aquel pueblo del centro de la República olía a incienso, con ligeros olores a tierra seca y a las flores de la enorme bugambilia que descansaba en la puerta de la entrada de la casa de mis abuelos. Como un buen pueblo, era un lugar sagrado en vísperas de Semana Santa. Mis días pasaban en la casa de los abuelos con comida casera, tortillas recién hechas, frijoles y arroz recién hecho todos los días, y salsas verdes, rojas, que acompañaban cada comida, siempre fresca y caliente para después de la escuela. Recuerdo también a mi abuela fiel devota murmurando el rosario, imágenes por toda la casa, la Biblia en un lugar dedicado en la sala de la casa, junto a la televisión, y una bugambilia hermosa, frondosa, su característico color fucsia, pero eso sí, tiraba hojas sin descanso, alfombrando el suelo como si la casa estuviera alfombrada de pétalos constantemente. Mi abuelo, un hombre que siempre fue de pocas palabras pero de manos firmes, empezó a odiar ese árbol. Decía que las flores ensuciaban su entrada, que eran basura. Entonces recuerdo haberlo visto llegar un miércoles de ceniza. El olor a mezcal entró antes que él por la puerta. La discusión con mi abuela fue corta pero amarga. «Esa planta se va hoy», gritó él. Ella, con los ojos llenos de miedo, solo alcanzó a decir: «No en estos días, Silverio. La sangre en Semana Santa está fresca, y toda creación debe de ser cuidada». Pero el pulque hizo de las suyas. Él no escuchó. Tomó el hacha oxidada del cobertizo y bajo la luz de la tarde comenzó el ataque. Cada golpe que mi abuelo daba al tronco de la bugambilia no sonaba a madera crujiendo, sonaba a un latigazo contra la piel. Yo miraba desde la ventana. Con cada hachazo, las flores fucsia no caían. Se marchitaban instantáneamente, volviéndose negras como carbón. Cuando el árbol cayó, el abuelo se quedó de pie, jadeando. Pero algo cambió en ese instante. El aire se volvió seco, pesado. Mi abuelo se giró hacia la casa y su mirada parecía no ser la suya. Sus ojos, antes cafés y cálidos, se habían vuelto opacos, vacíos, como si alguien hubiera soplado la vela que los iluminaba por dentro. Desde esa noche, el abuelo dejó de hablar. Se sentaba en el porche, justo donde antes estaba la planta, mirando al vacío durante horas. Ya no comía, ya no bebía, o incluso ya no rezaba. Su piel empezó a verse ceniza, y sus movimientos eran mucho más lentos, como si los años le hubieran caído de golpe, como si sus huesos no encajaran bien en sus articulaciones. Llegó el Viernes Santo. El pueblo estaba en un silencio típico por la Semana Santa. Mi abuela se había vestido de luto, como lo hacía desde que yo tengo memoria, prohibiendo encender la televisión, el radio, guardando luto, siempre en la cocina,
preparando sus característicos platillos propios para la Semana Mayor. Usualmente solía quedarme en mi habitación todo el día, pero ese día tenía un antojo de medianoche, así que bajé a la sala. La puerta principal estaba abierta de par en par. La luz de la luna bañaba el lugar donde antes estaba la bugambilia, y ahí estaba él, mi abuelo con el hacha en la mano, pero no apuntaba a nada externo. La hoja de metal brillaba contra su propio brazo. Susurraba algo que no alcancé a entender. No presté atención a sus labios, porque me inquietó más ver sus manos que temblaban, pero no de miedo, era más bien de una ansiedad hambrienta. Abuelo, suelta eso, alcancé a decir con un hilo de voz. Él giró la cabeza 180 grados, con un crujido de vértebras que nunca olvidaré. Me miró y sonrió. No tenía dientes. En su lugar, pequeñas astillas de madera negra asomaban de sus encías. El árbol, tiene hambre, pequeño, me dijo con una voz que vibraba desde el suelo, no desde su garganta. Lo vi levantar el hacha con una fuerza que no correspondía a su edad, apuntando directamente a su propio pecho, justo sobre el corazón, pero justo antes de bajar el arma, se detuvo. Sus ojos grises se clavaron en los míos, y su sonrisa se ensanchó, o tal vez, susurró, de una sangre más joven. Dio un paso hacia mí, arrastrando el hacha por el piso de piedra, sacando chispas que iluminaron por un segundo la silueta de algo enorme, oscuro y lleno de espinas que emergía de las sombras detrás de él. Corrí a mi cuarto y puse la traba. El sudor me empapaba la frente. Cada golpe en la puerta de mi cuarto hacía que el marco de madera crujiera, a punto de rendirse. Escuchaba la respiración de mi abuelo al otro lado, ese jadeo animal que no tenía nada de humano. «Abre la puerta, hijo». Siseó esa voz que parecía salir de las profundidades de la tierra. Al fondo, el grito desgarrador de mi abuela rompió el aire. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, pero no fue el abuelo. Fue ella. Tenía un sahumador de barro en las manos, desprendiendo nubes espesas de un humo blanco y pesado. Copal. El olor era tan fuerte que me quemaba la garganta. Un aroma a iglesia vieja y a entierro. Ella no miraba a mi abuelo. Sus ojos estaban fijos en el gran espejo de cuerpo entero que colgaba en mi pared. Me giré instintivamente y el corazón se me detuvo. En el reflejo, mi abuelo no estaba solo. Detrás de su silueta encorvada, una sombra gigantesca, hecha de ramas negras y espinas largas como cuchillos, lo envolvía por completo. La sombra no tenía rostro, solo dos cuencas vacías que supuraban ese líquido rojo que tanto me había aterrado. Las espinas estaban enterradas en la nuca de mi abuelo, manejándolo como a una marioneta rota. Mi abuela arrojó un puñado de sal bendita hacia el espejo mientras recitaba un versículo. El humo del copal pareció cobrar vida, envolviendo la figura del abuelo. Él soltó un alarido, un sonido de madera rompiéndose y carne desgarrándose al mismo tiempo. El hacha cayó al suelo con un estruendo metálico. Mi abuelo se desplomó, golpeando las tablas del piso con un peso en seco. Me acerqué temblando. El abuelo estaba tirado en el suelo, inconsciente, con la piel recuperando poco a poco su color, pero con marcas de pinchazos profundos en todo el cuello,
como si una enredadera invisible lo hubiera estrangulado. Miré el espejo de nuevo. La sombra se había ido, pero el cristal estaba rajado de arriba a abajo, y en el centro de la grieta, atrapado tras el vidrio, vi un solo pétalo de bugambilia. Logramos pasar la noche. Dicen que el abuelo no recuerda nada, que fue un mal aire o el efecto del mezcal, pero yo sé la verdad. A veces, cuando camino por la entrada de la casa, siento que el suelo bajo mis pies late. Y lo peor es que hoy, sábado de gloria, me miré en el espejo para peinarme. Y por un segundo, solo por un segundo, vi que mis propios ojos tenían ese mismo color gris ceniza que los de él.